A ver, ¿está el señor Guevara? Buenas tardes. Señor Guevara. ¿Dónde está? Está durmiendo. Santo bien. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, el señor Santos. Santos, sí, ingeniero. Muy bien, a ver. Vamos a empezar viendo su trabajo que usted ha presentado. ¿Cuáles son las características de estos coeficientes famosos para diseñar rápidamente losas continuas, losas aligeradas, ¿no? Sí, ingeniero. Bueno, funciona para losas armadas en un solo sentido y para vigas continuas también, ¿no? Las condiciones son de que haya dos o más tramos, ¿no? Y de que el tramo adyacente del uno tiene que ser 20% mayor al anterior, ¿no? Tiene que ser, tiene que ser. Claro, debe exceder a lo máximo un 20% al menor. Correcto, correcto. Es una condición. Pero además de eso, ¿qué otras características tienen estos diagramas que son consecuencia de aplicar el método de coeficientes? Simplifican la solución, no es un método directo prácticamente, con los cuales se tiene que tomar ciertas eh, condiciones, ¿no? Que la carga viva de servicio, por ejemplo, no sea mayor al triple que la carga muerta, es otra condición. Y los valores varían, ¿no? Puede ser uno entre 11, uno entre 14, uno entre 9, uno entre 24, depende de las condiciones y tipo de apoyo que se tenga. Bien. Muy bien. Tienen otras características también, ¿no? Vamos a seguir viendo. Acá, por ejemplo, usted ha hecho bien sus dibujitos, ¿no es cierto? Acá tiene un onceavo. Un onceavo es la máxima ordenada, ¿no es cierto? Entonces, Sí, la máxima esta, ordenada. esta línea que ha dibujado usted, ¿qué curva es? ¿De qué tipo? Es parabólica, ingeniero, porque la longitud se eleva al cuadrado. Es parabólica, correcto. Pero además de ser parabólica, mídela bien, ¿no? Un onceavo, ¿en dónde está colocado esta máxima ordenada, un onceavo? ¿En dónde? De la luz, respecto de la luz. Acá hay un 16, ¿dónde es el un 16? En el centro es la ordenada máxima. En el punto medio de la luz. La luz no Sí, tiene centro, tiene punto medio. punto medio. Son equidistantes los extremos. Claro, entonces eso significa que estas curvas son simétricas, Simétricas. Sí. son simétricas. Claro, que es muy importante. Sí, es un método Importante. importante porque facilita, como le decía, y al no poderse esto, se realiza juego de cargas analizando tramo por tramo y demanda de mayor tiempo también, ¿no? Y aquí la importancia de este método. Sí, es un método simplificado, pues, ¿no? Claro, es un método simplificado. Bien, muy bien. Y respecto de la losa aligerada, ¿qué nos puede decir usted? Bueno, una condición importante es que en albañilería, ¿no? El ladrillo hueco generalmente tiene 30 centímetros, es por ello que para trabajar se considera en una vigueta de B igual a 40 centímetros, ¿no? 5 centímetros de cada vigueta, más los 30 de ladrillo sería con 40. Y si se requiere trabajar con mayores longitudes o distintas, se tendría que mandar construir ladrillos nuevos, ¿no? Que en un proyecto grande convendría, pero en una casa pequeña no sale mucho a cuenta. Eso de 5 que acabo de escucharle, no le he entendido bien. ¿Qué cosa es el 5? Eso. Algo he Ya, escuchado de 5. ese para tomar el B
en el análisis de la vigueta, si puede deslizar un poco más el, el PDF, Sí, acá. un poquito más en general. Ahí, el, el S siempre tiene un valor de 30 centímetros por el ladrillo hueco que se tiene, ¿no? Esa medida estándar, a no ser que se mande a hacer otro. Vaya, pero usted había... No, no, la pregunta no fue esa, ¿no? Sino, usted habló de prima, ¿no? Algo así, no, no entendí bien. No entendí qué quiso decir. Mire, estas unidades de albañilería usualmente son de 30 centímetros de ancho, ¿no? Y entonces las viguetas también ya convencionalmente son de 10. Podrían ser de otro ancho, pero son de 10. Entonces, entre ejes de viguetas se 40. acostumbra a usar 40 centímetros, claro. Sí, ingeniero. Pero, 5 de cada vigueta y 30 de ladrillo. bueno, sí, claro, sí, pues entre ejes es 40, ¿no? Porque las viguetas usualmente son de 10 centímetros, ¿no? Bien. ¿Y por qué esta sección se ha colocado acá? ¿Qué significa? ¿Para qué sirve esto? Ahí lo que estamos haciendo es un análisis cuando el C está por encima del eje neutro. Y siempre para que cumpla la condición de bloque rectangular, ¿no? El equivalente de Whitney, del artificio. Ya, pero ¿esto es para momentos positivos o negativos? El E es para momentos positivos. Claro, el eje neutro tiene que estar acá dentro de estos 5 centímetros, ¿verdad? Porque si el eje neutro baja, ¿no? Que puede estar más abajo, entonces ya esto no es una sección rectangular, es una T, ¿no? Una T. Podría ser, ¿ah? Podría ser, pero es raro, ¿no? Es rarísimo que se use, pero teóricamente podría ser. ¿Y cuáles son los aligerados de menor altura? Porque hay alturas ya estandarizadas, vamos a decir, ¿no? ¿Cuál es la máxima altura estándar de losa aligerada? Señor Santos. De losa aligerada. Bueno, generalmente se toma 5, pero puede llegar a ¿Cinco? 10. ¿Cinco de losa aligerada? ¿Cómo va a ser eso? Ah, losa aligerada, ingeniero, 15. Losa aligerada 15. No, ¿cómo losa aligerada 15? ¿Qué es lo que quiere No, usted decir? No sé. oh, Las losas aligeradas tienen alturas ya definidas, ¿no? Por ejemplo, ya. dice Pensé que preguntaba él. Sí, sí, 17, sí. 20, 25 y 30, ¿no? Ya, sí, sí, sí. Acá en nuestro medio se usan estas alturas, ¿no? Ya. Sí, me había confundido. Esa es la pregunta, ¿no? La altura de la Sí, losa, ¿no? La altura de la sí. losa. Son conocidos ya y para cada una tiene su valor. Así es, efectivamente. Y si tuviera que hacer, por ejemplo, una losa de, vamos a decir, de 35, ¿cómo haría? Losa aligerada de 35. ¿Podría haber? Eh, bueno, losa aligerada de 35, si es que se cambian las dimensiones del ladrillo. No, pero ¿cuál es su respuesta? ¿Podría haber? Sí, ¿Y cómo haría? se tendría que analizar las cargas primero, el No, peso propio. pero usted acaba de decir que esto está estandarizado, porque si yo o a alguien se le ocurre hacer una losa de 35, ¿de qué altura sería el ladrillo? El ladrillo tendría que ser de 30. Así es.
¿Y cómo haría entonces? Porque no hay ladrillo de 30, mire. No hay. Claro, no existe que normalmente no se ofrece en el mercado ese tipo de albañilería. Claro, pero usted lo que tendría que hacer es colocar dos ladrillos de 15, pues, ¿no? Porque ladrillos de 15 sí hay. ¿Se da Claro. cuenta? Ladrillos de 15 sí hay, Fabio. En el momento que quiera usted, ¿no? Se va a un supermercado y hay ladrillos de 15. Entonces usted tendría que poner un ladrillo encima de otro, 30, y entonces sobre los dos ladrillos vaciaría usted una losa de 5 y tendría su aligerado de 35. Sí es posible hacer aligerados más altos, sí es posible. No son convencionales, pero es posible. Ah, es posible unirlos entonces, ¿no es cierto, ingeniero? No unirlos, sino los coloca uno encima de otro, nada más. Claro. No los va a poder unir, ni necesito unirlos tampoco. No, no están unidos. Sí, es una buena solución para ya no estar, porque de lo contrario el ingeniero estructural mandaría a realizar con sus medidas que requiere, ¿no? Pero como usted menciona, poner uno sobre otro es más factible, más económico también. Sí, pues, no, no le van a fabricar ladrillos de 30, ¿no? No, no. No tienen moldes, no tienen gaveras, no hay eso. No hay. Bueno, uno lo puede hacer, ¿ah? Sí, sí se puede, ¿ah? Sí, de hacerlo lo puede hacer, claro, por supuesto. ¿Cómo lo haría? El proceso constructivo, Claro, ¿cómo fabricaría los ladrillos? Digamos que está eh, usted en un lugar alejado. A mí me ha pasado eso, ¿no? Por eso le pregunto. Está en usted primer lugar, en un lugar donde no hay ladrillo, pues no hacen ladrillos ahí. se tendría que buscar primero el lugar, ¿no? La cantera de donde extraer el material, arcilla en este caso, para el ladrillo. Y No, luego se no, prepararía uno. no, arcilla no, porque arcilla significaría que usted tendría que tener un horno. Claro. Y dónde va a sacar usted un horno? Horno tienen los que hacen los ladrillos nada más, pues no. No, no. Tendría usted que hacer su ladrillo, ¿sabe? Sí, tendría que hacer su Sí, ladrillo. con moldes. Claro, con una Sí, gavera y tendría que hacer ladrillo de concreto. una dovera. Sí, ingeniero. Claro, por supuesto. Hay personal, ¿no? Hay una familia que se dedica a hacer eso de hace 50 años. Ellos se dedican a eso nada más. Le hacen el ladrillo que usted quiera. Son especialistas. Bien, muy bien. Muy bien, señor Santos. Gracias, ingeniero. Gracias. Está el señor Guevara, Guevara Ponte. Christopher dice. Bien, no está el señor Guevara. Muy bien. Va. Sigamos con la clase. Bueno, eh, continuemos con columnas. ¿No? Continuemos con columnas. Estamos estudiando columnas. Y hemos visto la resistencia de columnas cortas, ¿no? Columnas cortas. ¿Alguien me podría decir por qué aquí dice columnas cortas? ¿Por qué? ¿Por qué este ingeniero Vargas hace énfasis en que las columnas tienen que ser cortas? ¿Alguien puede brindar una explicación, por favor? Porque no se pandean, ingeniero. Porque, las columnas sí se pueden pandear, pero ese aspecto no va a ser tratado, ¿no? en este párrafo. Entonces limitamos, ¿no? Estamos considerando que las columnas que estamos estudiando en este curso van a ser columnas cortas,
pero que hay columnas largas, sí las hay, por supuesto. Entonces, todo lo que vamos a estudiar hasta el final de este ciclo, que va a ser la próxima semana, son columnas cortas. Y además de ser cortas, están cargadas excéntricamente, ¿no? O sea, no están solicitadas por cargas que no son axiales, ¿no? No necesariamente. Bueno, entonces aquí se aclara que los principios de distribución de deformaciones, esfuerzos y el bloque rectangular de esfuerzos que se aplicó en vigas aplica a columnas. Digamos, si no se observa con detenimiento, no se encuentra la diferencia entre una viga y una columna. Bien. Entonces aquí indicamos que de las figuras que vamos a presentar se pueden deducir las ecuaciones de equilibrio de fuerzas y de momentos para columnas cortas. Miren, me gustaría enfatizar que esta enseñanza, por el lado mío, ¿no? Y por el lado de ustedes, el aprendizaje, está basado en figuras. Está basado en figuras. Entonces, esas figuras tienen que ser bien hechas, tienen que ser claras, tienen que indicar todas las consideraciones que se hacen para una deducción. De lo contrario, la deducción no es buena, quedan vacíos, ¿no es cierto? Y hay aspectos que podrían no ser conocidos por los estudiantes en este caso, ¿no? Y que pronto ustedes van a ser ingenieros. Entonces aquí se enfatiza que el diagrama, ¿no?, que se muestra es diferente del de vigas porque se añade una fuerza axial, ¿no? PN, que actúa con excentricidad E respecto al centroide plástico o geométrico, porque a veces coincide, de la sección. Entonces, esta es la planta, ¿no es cierto?, de una columna. Digamos que se hace un corte imaginario, ¿no?, mirando hacia abajo, ¿no?, y se ve esta figura, ¿no es cierto? Siempre empezamos con la planta, ¿no? Y pues esta es la elevación, ¿no? Esta es la elevación. Puede ser elevación lateral, puede ser un corte, digamos, por el eje de la columna, ¿no? Y se muestran todas las características de la columna, digamos. La columna tiene ancho B, largo H, ¿no?, la sección transversal. Hay una distribución de refuerzo que no tiene por qué ser simétrica. Aquí está a su vez y aquí está prima S, ¿no es cierto? Usualmente es simétrica, pero no necesariamente. La ubicación del refuerzo en tracción a la distancia D, como si fuera una viga, ¿no es cierto? Idéntico a una viga. Y también acá a prima S como si fuera una viga. Claro, en lugar de D se coloca D'. Entonces, y hay una definición para D, ¿no? D ya conocemos la definición. Es la distancia entre, ¿no?, la fibra más deformada por compresión y el refuerzo en tracción. Y D' es la distancia, es un D, sino que es prima porque corresponde a área de acero en compresión. Entonces, D' es la distancia entre la fibra más deformada por compresión y el centroide del refuerzo en compresión. Otra característica es D segunda, que es la ubicación del centroide plástico, ¿no es cierto? Como a su vez y A' S no son iguales, entonces
va a haber un centroide plástico que está fuera del eje de simetría, porque para empezar que esta columna no es simétrica, ¿no es cierto? Simétrica, bueno, por afuera la va a ver alguien y va a decir, esta es una columna de 30 por 60, pero por adentro los refuerzos no es el mismo. Entonces hacemos una deducción genérica, ¿no es cierto? Genérica, para que incluya el caso que a su vez sea diferente de A' su S. Claro, esto de AS y A' su S es relativo. ¿Por qué? Porque la carga P sub n tiene una excentricidad, ¿no? Y genera un momento, ¿no es cierto? Porque esta distancia E multiplicada por P sub n genera un momento. Entonces, estas fibras son las más comprimidas, ¿no? Estas fibras, ¿no? Ahí está, la fibra más comprimida. Esta es la más alargada, ¿no es cierto? Entonces, si esta es la fibra más comprimida, ¿por qué es más comprimida? Porque la carga está allí, o sea, tiene una excentricidad hacia la derecha, ¿no? Pero, si, por ejemplo, actuara un sismo, entonces durante un sismo los momentos se invierten, ¿no es cierto? Llegan a invertirse. Entonces llegan a invertirse, si el momento se invirtiera, entonces esta carga va a estar al otro lado, ¿no es cierto? No se va a medir hacia la derecha, se va a medir hacia la izquierda. El punto centroide de plástico no se va a mover, ¿eh? Eso no se mueve, porque esta es una característica geométrica. Y entonces en un sismo esta carga está que invierte, ¿no es cierto? En un instante está a la derecha, en un instante está a la izquierda, así, y el acero que está en compresión pasa a estar en tracción y viceversa, ¿no? El acero en tracción pasa a compresión y hay ese fenómeno, ¿no es cierto? Generado por el sismo, en este caso, que ocasiona que las excentricidades, ¿no es cierto?, cambien de signo. Claro, se estudia un caso genérico como este, ¿no? Pero no olviden que esta carga puede, ¿no?, desplazarse. Inclusive, si en alguna sección de la columna el momento es cero, ¿no?, que eso ocurre también. Si el momento es cero, entonces esta carga, ¿dónde está? Está acá, ¿no? Porque si el momento es cero, E es cero, ¿no? Entonces esta carga está allí. Tengan bien presente eso, ¿eh? Por favor. Muy importante es eso. Muy importante. Un ingeniero tiene que tener claros los conceptos, ¿no es cierto? Y ustedes están estudiando para ser ingenieros. Entonces tendrían ustedes mismos que preguntarse, ¿no?, interrogarse en diversas circunstancias, como la que acabo de mencionar, ¿no?, que son importantes además, importantísimos. Bien, entonces tenemos esta planta, ¿no es cierto?, desde el centroide plástico, ¿sí?, y la elevación, ¿no?, la elevación, también el centroide plástico, y o de segunda, de prima, D, ¿no es cierto?, H, que es la dimensión total de la columna, ¿no? Ahora, miren, con fines de aprendizaje, ¿no?, de enseñanza, yo he dibujado acá una columna que está alargada, ¿no es cierto? O sea que H es mayor que B. Pero eso no es un obligatorio, ¿no es cierto? Porque podría ser, ¿no es cierto?, que B sea bien grande, ¿no es cierto?, y H más pequeño. Y, y la flexión ocurra alrededor de este eje, ¿no es cierto?, que sería el eje, digamos, menor, ¿no? Entonces, estas dimensiones, ¿no?, estas deducciones, esta presentación, no implica que H sea necesariamente mayor que B, podría ser al revés, ¿no? Podría ser al revés.
Lo importante es alrededor de qué eje está actuando el momento. O sea, con respecto a qué eje se mide la excentricidad. Pueden preguntar, ¿eh? Pueden preguntar. Bien. El diagrama de deformaciones, ¿no es cierto? El diagrama de deformaciones. Las secciones planas en columnas, las secciones planas permanecen planas. Por eso es que esto es una recta. O sea, el principio, ¿no?, que hemos enunciado en vigas es válido para columnas también. Las secciones planas permanecen planas. Entonces, esta es la máxima deformación en el concreto, ¿no es cierto? Y esta es la máxima deformación en el acero. Esta máxima deformación en el concreto, tratándose de columnas, debería ser epsilon sub u, y eso está establecido que es 3 por 1000, porque vamos a aplicar el método de resistencia, ¿no? El método de resistencia. Entonces, este podría compararse con P sub u, ¿no? P sub u. ¿Alguien podría aclararme por qué yo he puesto P sub n y no he puesto P sub u? ¿Alguien podría decir eso? ¿Alguno de los presentes? Bien. Entonces, este es el diagrama de deformaciones. Porque es una carga axial. ¿Quién está respondiendo? Perdón. Santos, ingeniero, es una fuerza axial con excentricidad, por eso no es PU. Pero esto no es axial. Si está fuera del eje, ¿cómo va a ser axial? No entiendo. Axial es que esté en el eje, ¿no? Cuando, ¿por qué? ¿De dónde ha salido este E? Este E es la relación entre M sub U y P sub U, o entre M sub N y P sub N. Entonces, esa relación M entre P da una excentricidad, ¿no? Y claro, podría ser que M es cero. Si M es cero, entonces esta carga está en centroide plástico. Ustedes tendrían que ser bastante observadores, ¿eh? Miren, cuando actúan simultáneamente en una columna, ¿no?, en esta columna, actúan simultáneamente una carga y un momento, ¿no es cierto? Un momento flector. Entonces, se determina la excentricidad y se desplaza la carga, esa excentricidad. Entonces, cuando usted coloca la carga allí, ya se olvida del momento, pues, ¿no? Ya no hay ningún momento ya. La carga tiene una excentricidad, ¿no es cierto? Eso es estática. Eso es estática. Solamente estática, nada más. Entonces, sobre esta columna, en esta sección, está actuando una carga P, que no está centrada, no está centrada. La carga tiene una excentricidad. ¿Cuánto es esa excentricidad? E. Y el momento es horario, ¿no es cierto? El momento es horario. Porque si el momento fuera antihorario, esta carga se va para la izquierda. Eso es muy importante. Sumamente importante. Antes de que ustedes estudien concreto y análisis, sucede, ¿no? De que un momento y el momento es 12.000 y alguien se equivoca y le pone menos 12.000 y bueno, y dice, el alumno dice, no, pero ¿qué importancia tiene, no? De que sea 12.000 o menos. Sí es importante, ¿no es cierto? Claro que es importante, porque
Si el momento es positivo, entonces PN se mueve hacia la derecha, porque el momento es positivo, es horario. Pero si el momento es antihorario, esta carga se va a la izquierda. ¿Comprenden? Y si la carga se va a la izquierda, miren acá, ¿lo ven? Acá la carga se ha ido a la derecha, ¿no es cierto? Entonces, este es A' y este es A. Pero si esta carga se va a la izquierda, ¿no? Por acá, donde está el cursor, entonces quiere decir que este es A', se van 5 fierros, pero es A', y este es A sub S, y sería una catástrofe, ¿no es cierto? Porque, porque los dos fierritos no van a poder soportar los efectos de esa carga. Porque este señor, no sé quién será, ha colocado en este borde 5 varillas y en este borde ha colocado 2 varillas nada más. ¿Por qué? Porque para él P sub n siempre va a estar allí por alguna razón, que también puede ser, ¿eh? Por supuesto. Puede ser que P sub n esté fijo hacia la derecha. Sí, por supuesto. Claro que sí. Pero en un edificio convencional, por ejemplo, ¿no? De esos edificios que hay un montón en Lima, esta carga va a moverse. En un sismo se va a mover a la izquierda, a la derecha. Se va a mover. Claro que se va a mover. Entonces hay que tener cuidado. O no, el ingeniero, una de sus cualidades es que sea una persona observadora, ¿no? Tiene que ser observador. Él tiene que ser observador. ¿Alguna pregunta? Sí, ingeniero, entonces el PN sería carga axial, pero con excentricidad, ¿no es cierto? No, digamos, es una carga que tiene una excentricidad, ¿no? Una excentricidad con respecto a la sección transversal. Axial no es, pues. Axial es que esta carga esté allí en CP. Eso es axial. Esta carga no es axial, porque esta carga está acompañada de un momento. Por eso es que está allí. Y si usted divide M entre P, le sale una excentricidad, ¿no es cierto? Eso es C, pues. Eso es C. Entonces, si él le sale 120 centímetros, usted de aquí mide 120 y ahí está la carga. Ahí está. Porque eso es estática. La combinación de un momento con una carga y usted la quiere convertir en una sola carga, tiene que desplazar, ¿no es cierto? Claro. Eso es estática. Eso no es concreto, ni resistencia a materiales, ni análisis estructural. Eso es estática. La estática se cumple. Esta carga no es axial y tiene el subíndice N porque es la carga resistente, no es la actuante. La actuante es P sub U. Este es resistente. ¿Resistente qué cosa quiere decir? Que esta carga sale de acá adentro, ¿no? De este análisis que estamos haciendo. Como consecuencia de este análisis vamos a deducir P sub N. Porque P sub ¿Cómo hallamos P sub n? Porque a su vez se conoce, A'S también se conoce, ¿no es cierto? Entonces, usted no está diseñando. Aquí nosotros no estamos diseñando. Si a su vez se conoce. 1, 2, 3, 4, 5 varillas. A'S también se conoce. B también se conoce. H también se conoce. No, y aquí no estamos diseñando, estamos verificando, verificando. Lo mismo fue en vigas. En vigas también ustedes, ¿no? Tienen un A sub S, también pueden tener un A' sub S. Entonces, cuando tengan A sub S, A' sub S, F' sub C, B y H, ahí no está diseñando nada, está verificando, verificando. Tienen ustedes que distinguir entre verificación y diseño. Por ejemplo, si algún propietario, ¿no? Tiene un proyecto para su edificio
y no está muy seguro, ¿no?, de los planos que le han entregado, o alguien le dice, bueno, esos planos tienen demasiado fierro, ¿quién te lo ha hecho? Entonces este señor, con toda razón, él puede contratar a otro profesional, ¿no es cierto? Puede. Nadie se lo va a impedir. Entonces él contrata a otro profesional, ¿no? Y le dice, oiga, ingeniero, yo quisiera que usted revise estos planos. Estos planos me lo ha hecho el ingeniero tal, ¿no es cierto? Y yo quisiera que usted los revise. Entonces, ese trabajo no es un trabajo de diseño, ¿no es cierto? Eso no se llama diseñar, eso se llama verificar. Se está verificando el trabajo de otra persona. O sea, ya se sabe, ¿no?, las dimensiones B, H, se sabe F', se conoce el fierro, todo se conoce. Entonces usted está verificando, no está diseñando. Por eso le estamos poniendo N, ¿no? No le estamos poniendo P sub U, sino P sub N. Estamos revisando y estamos haciendo énfasis, ¿no?, en los puntos más importantes. Porque después, ¿qué va a haber? Va a haber ecuaciones, ¿no es cierto? Ecuaciones, ¿no? Ecuaciones. Que muchos de ustedes dicen son fórmulas. No hay ninguna fórmula, son ecuaciones. Pero estas ecuaciones hay que deducirlas, ¿no es cierto? Hay que deducirlas. Hay que entenderlas. ¿De dónde sale todo esto? ¿Qué significa? ¿Por qué este tiene signo más? ¿Por qué tiene menos? ¿Qué cosa es D segunda? ¿Qué cosa es F''S? Hay que entender. No tiene por qué ser un diseñador. Yo entiendo, acepto que no todos ustedes van a ser diseñadores. Claro que no. Pero sí deben entender, ¿no es cierto? Y pueden hacer observaciones también, claro. Bien. Entonces, sobre esta sección está actuando Pn a una distancia E. E es la relación entre M y P, pues como cualquier excentricidad, ¿no es cierto? Bien. Pueden preguntar, ¿eh? Pueden preguntar. La distribución de deformaciones, ¿no? Deformaciones. Esta es una superficie, ¿no? Esta es otra. La posición inicial de la sección es esta, horizontal. Pero luego la sección, por alguna razón, gira. Gira. ¿Por qué? Porque en este borde hay compresiones y en este borde hay tracciones, ¿no es cierto? Entonces, si hay compresiones, se desplaza hacia abajo. Si hay tracciones, se va hacia arriba. Estamos aceptando que hay una excentricidad, ¿no? Por supuesto. Porque si esta excentricidad es cero, entonces este P sub n pasa acá. Y entonces ya esta distribución no vale, ¿no es cierto? Esto no vale. Mucho ojo con eso. Bien. Entonces, epsilon sub s es la deformación en el acero en tracción, en él. Este es A sub s y este es A' sub s. Aquí se ha hecho una elevación y se ha colocado en línea de elementos, ¿no? El de refuerzo. Porque el refuerzo no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque el refuerzo está adentro. Este no es un corte, ¿no es cierto? Esto no es un corte, no es una sección, es una elevación de la columna, una elevación lateral de la columna. Bien. Ustedes tienen que ser bien observadores. Un buen ingeniero es una persona observadora, claro. Y crítica, por supuesto, ¿no? Claro. Él puede preguntar, tiene todo el derecho del mundo a preguntar. Entonces, esto es epsilon sub s, que es la deformación del acero en tracción. Esto es epsilon sub c, que es la deformación de
la fibra más deformada, ¿no es cierto? Por compresión. Por eso es que estos son hacia arriba y estos son hacia abajo. Las secciones planas siguen siendo planas. Ahí también la sección es plana, ¿no es cierto? Esta comparación, ¿no?, de triángulos está justificada porque las secciones planas permanecen planas. Todas las hipótesis de diseño son, digamos, tienen un fundamento, no están hechas al azar, ¿no es cierto? Y claro, son hipótesis para todos nosotros, pero cuando se hace un ensayo, que se ha hecho muchas veces en los ensayos, se ha comprobado que las secciones planas, ahí está, miren, las secciones planas permanecen planas, ¿no? Esta es plana al comienzo y luego se inclina. Y hay una sección donde la deformación es nula, claro, por supuesto que hay. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esa fibra donde la deformación es cero? Tiene su nombre. ¿Cómo se llama esa fibra? ¿Alguien puede decir cómo se llama esta fibra acá? El eje neutro. Usted tendría que hablar con énfasis, ¿no? Porque me está preguntando a mí. Yo le pregunto a usted. ¿Usted cómo se llama? Oh, sí, Santos, ingeniero, es el eje neutro. Claro, claro. O sea, si usted cree que es eje neutro, debe decirlo. O sea, yo pregunto, ¿cómo se llama esto? Y usted dice, eje neutro. Es eje neutro. Es eje neutro. Es eje neutro. O sea que tiene que estar seguro, mejor dicho, ¿no? En pocas palabras. Tiene que estar seguro. Los ingenieros son personas seguras. Un ingeniero que no es seguro, no sé, no podrá dormir, ¿no? No podrá dormir. ¿Cómo será eso? Debe ser horrible. Bien. Entonces aquí no hay deformaciones porque estas son tracciones y estas son compresiones. El concreto es bueno para las compresiones. El concreto no es bueno para las tracciones. Entonces, ¿quién toma las tracciones? El acero. Pues. Él, ¿no? Ahí está, ¿no? Bien. Ustedes tienen que entender esto, ¿no? Después lo demás son expresiones analíticas, ¿no? Que eso lo hace cualquiera. Hay que entenderlo. Entonces, quiere decir que hay una zona de la sección de la columna, esta es columna, que hay compresiones, interesante, ¿no? Y hay otra zona de la columna, de la sección de la columna donde hay tracciones. Interesante, ¿no? Porque todo el que mira una columna cree que la columna todita está en compresión. No, no. Esta, por ejemplo, en una cierta zona está en compresión y en otra zona está en tracción. Esta línea, ¿cómo se llama esta línea en donde no hay compresiones ni tracciones? ¿Cómo se llama esta línea? Tiene su nombre. ¿Alguien puede decir? Bien, sigamos entonces. Entonces, en esta zona donde hay compresiones, hay una distribución de esfuerzos, ¿no es cierto? Miren, ahí está. Toda la distribución es curva, es curva. ¿No? Porque estamos empleando el método de resistencia. Entonces, esta carga es la máxima, ¿no? Es la carga de esta es la resistencia máxima de la columna, ¿no? Es la máxima. Entonces quiere decir que aquí está la máxima deformación en el concreto. Y eso es 3 por 1000. Esto es establecido por la norma, ¿no?
Esto no está establecido por una persona, nada, sino la norma dice esto. Usted no puede poner .0035, eso no, eso está prohibido. O .028, también está prohibido. Aquí en Perú, la máxima deformación del concreto es 3/1000, ¿no? Por norma. Está normado. Claro, como la distribución de las deformaciones es plana, ¿no es cierto? Entonces, también hay una deformación para el acero en compresión, sí, ¿no? Para estas dos varillitas. También se deforman, ¿no es cierto? Y si se deforman, toman carga. O sea, el concreto toma carga en toda esta área, ¿no? Toda esta, ahí está, en todo el área. Pero el acero toma una deformación local, pues para él nomás, pues aquí en esta fibra están todas las varillas en compresión, creo que son 2, ahí está, 2. Puede ser, bueno, 2, 4, puede ser el mismo número, ¿eh? Puede ser el mismo número. Puede ser más también. Y esta distribución es lineal. Y en el acero hay una deformación, ¿no? Epsilon sub S. Sub S. No tienen por qué estar en colapso, no necesariamente, no necesariamente. Luego, como esta deformación es bien grande, entonces aquí, en esta zona, este es el eje neutro, pues, ¿no es cierto? Entonces, en esta zona de la sección hay compresiones. Por acá está el eje neutro. Entonces, si es el eje neutro, en toda esta área encerrada por el eje neutro y la fibra B, eso está en compresión, ¿no es cierto? En compresión. Ahí está. Todas estas ordenadas son acortamientos y estas de acá son alargamientos. Entonces, todos esos acortamientos, ¿no?, significan esfuerzos. Ahí está, se distribuyen los esfuerzos. Y como esta deformación es la de colapso, entonces esta distribución de esfuerzos también es de colapso, ¿no es cierto? Corresponde. Entonces esta distribución es parabólica. Y hay un esfuerzo concentrado en el área de acero a su S', ¿no? Ese esfuerzo concentrado es F'S, ¿no? Comprenden, ¿no? Porque esta distribución es sobre el concreto y esta flechita es solamente sobre el acero, nada más. Por otro lado, en las varillas en tracción hay un esfuerzo, ahí está, F sub S. Que puede ser F sub S, puede ser F sub Y o no. No sabemos. No sabemos. Puede ser F sub Y o no, o puede ser menor también. No puede ser mayor que F sub Y, no está permitido. Entonces, trabajar con esta distribución de esfuerzos es complicado, ¿no? Porque es una curva. Hay ecuaciones para estas curvas, si las hay, ¿eh? Yo tengo un trabajo que presenté, pues, año 2005, por ahí, ¿no?, a un congreso extraordinario. También lo he presentado en un congreso internacional, ¿no?, usando esta curva. Pero como esta curva no es común, ¿no? No es tan sencillo también usarla, entonces el señor Whitney propuso un rectángulo, ¿no?, una distribución uniforme, digamos, ¿no? ¿Y cuánto es ese esfuerzo uniforme en el concreto? No es F' sub C, es 0.85,
de F' sub C. Whitney, ¿no? Esto es, ¿no? Su invento de Whitney, su creación de él, su propuesta del señor Whitney, ¿no? Del ingeniero. Estamos analizando detalladamente todas estas figuras para entenderlas, porque vamos a tener que usar ecuaciones, claro, ahí están, a eso vamos a llegar, pero estas ecuaciones, ¿no es cierto?, tienen un significado físico, o sea, no son cualquier expresión analítica, ¿no? Tienen su razón de ser, tienen su explicación, y eso es lo que ustedes tienen que entender. Porque yo también comprendo que no todos ustedes van a ser ingenieros estructurales. Los estructurales son poquitos. Son poquitos. La mayoría no se dedica a eso. Pero todos sí hay que entender, ¿no es cierto? Un buen ingeniero entiende. Bien. Entonces, ¿cómo trabajar con esta curva? No es fácil, no digo que es imposible. Es un poco complicado, ¿no? Un poco nada más. Entonces, el señor Whitney inteligentemente dijo, bueno, voy a cuadrar esta área, la voy a convertir en un rectángulo, ¿no? Claro, no es un rectángulo, es un paralelepípedo, ¿no es cierto? Es un paralelepípedo, que aquí estamos mostrando la sección del paralelepípedo. Entonces, el invento, ¿no? La iniciativa del señor Whitney es que él ideó una distribución uniforme de esfuerzos. Y la magnitud de estos esfuerzos, 0.85 de F' sub C, ¿no? Y claro, la gran pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde llega este rectángulo, no? Entonces, él introdujo un parámetro A minúscula, que es comparable con el de vigas, ¿no es cierto? Entonces, este rectángulo tiene una profundidad A minúscula. No tiene profundidad C, no. A minúscula. Y esa A minúscula es una fracción de C. ¿Cómo se obtiene A minúscula? Premultiplicando C por este factor beta, beta sub 1, que la norma ofrece beta, ¿no? Indica qué valores son de beta, ¿no? ¿Qué valores tiene que usar usted? Usted no puede usar cualquier valor. Por otro lado, hay acero en compresión, ¿verdad? Hay acero en compresión. Entonces, al acero en compresión, debido a esta deformación, se le atribuye un esfuerzo, ¿no? Este esfuerzo, F'S, donde actúa en el acero en compresión. Por otro lado, se asume que los esfuerzos en el acero en tracción son F sub S. F sub S. ¿Hay alguna pregunta? Bien. Ingeniero, disculpe. Sí. En la parte donde está el diagrama de deformaciones, cuando ponemos la deformación máxima del concreto, que es 0.03 en la parte de compresión, estamos asumiendo que ha fallado por frágil la sección. ¿O? No, está fallando el concreto, pues. El concreto está fallando. Este método que venimos usando, ¿no? Aplicando, se llama el método de resistencia. Y cuando recién, ¿no? Hace 60 años, cuando yo era alumno,
Yo soy de la promoción 62, ¿no? De la Universidad de Ingeniería. O sea, pues ya tengo 58 años de ingeniero, ¿no? Entonces, en esa época apareció el método, ese método, cuando recién apareció, le llamaban de rotura, así le llamaban. Era el método de rotura. No era un nombre peruano, ¿eh? Era un nombre extranjero, ¿no? Ultimate String Design, o sea, diseño de rotura. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está fallando? El concreto, pues, ¿no? Porque .003 es la máxima deformación del concreto, ¿no es cierto? Es la máxima. El concreto no soporta deformaciones mayores que estas, no soporta. Entonces, todo este análisis que estamos haciendo es cuando el concreto está fallando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Usted cómo se llama? ¿Qué ha preguntado, por favor? Alumno Barrios, ingeniero. Ah, Barrios. Barrios, ¿no? Ya, ok. Claro, aquí es buena pregunta. Aquí está fallando el concreto. Ahí está fallando. O sea, este es el diagrama de formaciones. Este es el máximo, ¿no es cierto? No hay más grande que este. Entonces, ¿qué está fallando? El concreto. ¿Dónde está fallando? Acá, en este punto. Porque estos esfuerzos más abajo no son menores que 3 por 1000, ¿no? Son menores. No, son menores. Claro, se entiende que si falla, hay una falla progresiva, ¿no? Si falla él, van a seguir fallando los demás, claro, porque esto va a crecer, pues, va a crecer, ¿no? Pero lo que quede bien claro es que si bien es cierto el concreto está fallando, miren el acero. No necesariamente, ¿no es cierto? No necesariamente. Este puede ser que no esté fallando, pero el concreto ya está fallando. Y si falla el concreto, ya pues la columna está colapsando, ¿no? Está fallando el concreto. Es una falla por compresión. Horrible debe ser, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, trabajar con esta área es complicado, ¿no? Porque no es una parábola simétrica, ¿no? Entonces, el señor Whitney propuso, ¿no es cierto?, reemplazar esta distribución curva por una rectangular, ¿no? Y hizo algunas simplificaciones y claro, este bloque, ¿no?, tiene una altura, vamos a decir, de 0.85 G' sub C, ¿no? 85%, uniforme, y él inventó su bloque de manera que el centroide del bloque coincidiría con el centroide de esta curva. Por esa razón es que no puede poner bloque a todo lo largo, ¿no es cierto? Imposible. Eso estaría mal. Entonces, el artificio del señor Whitney, ¿no?, es que él creó, ¿no?, inventó un bloque, ¿no?, que todo el mundo dice rectangular, en realidad es un paralelepípedo, ¿no es cierto? Porque esta es su sección transversal, tiene de ancho B, de ancho tiene B, ahí está, B. Sí, es un volumen realmente, ¿no? Este es un volumen. Bien, entonces un paralelepípedo cuya base, ¿no?, tiene ancho B y su otra longitud es A, ¿no? Y A es beta sub 1 veces C. Beta sub 1 se obtiene del
de los valores que hemos conseguido en vigas, ¿no? Porque es una característica del concreto, ¿no es cierto? Entonces son los mismos valores que hemos presentado para vigas. Bien, beta sub 1 es 0.85 y va decreciendo, ¿no? Hasta 0.7. Bien, entonces, este es el diagrama de esfuerzos en el concreto. Y este F' a su vez es el diagrama de esfuerzos, ¿no es cierto?, en el área A' a su vez, ¿no? A' a su vez. O sea, de aquí de este borde hasta acá y D', pues, ¿no es cierto? Entonces acá también, ¿no? De aquí hasta acá hay D', eso es epsilon prima. Acá hay D', ese es F sub S, F' a su vez. Entonces aquí se hace énfasis que estos son esfuerzos reales, ¿no es cierto? Reales, verdaderos. Y estos son equivalentes. ¿Alguna pregunta? Igual que en vigas, una de las propiedades de este reemplazo es que este bloque, que es curvo, ¿no es cierto?, tiene un centroide. Y ese centroide, el centroide de esa área, no es un volumen, es un área, coincide con el de rectángulo, ¿no? Este rectángulo. ¿Alguna pregunta? Es un artificio, ¿no? Es un artificio. Y parece que el inventor de eso no es Whitney, ¿eh?, sino un alemán, ¿no? Claro, el alemán no lo conoce nadie, pues a Whitney lo conoce todo el mundo, ¿no? Pero sí he visto yo el nombre Fluge, me acuerdo el nombre bien del alemán. Bien. Pero F'S no cambia, F'S es F'S, porque F'S, ¿de dónde sale? De esta figura que es las secciones planas permanecen planas. O sea, este es un artificio, ¿no es cierto? Este es un artificio. El que ideó este artificio, que es el señor Whitney, ¿no?, él reemplazó un área curva por un área conocida, que es un rectángulo. Eso es lo que ha hecho en realidad, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta adicional? Bien, entonces se trabaja con esto, es más sencillo, pues, ¿no es cierto? La resultante de todos estos esfuerzos, 0.85, F'(C) por A por B, ¿no? Y la resultante está en el punto medio, pues, ¿no? En el centroide de esta figura, ¿no? Entonces, miren, ahí está, C sub C es la resultante de este bloque de esfuerzos, C sub C. ¿Qué cosa es C sub C? 0.85 F'(C) a B. Ya está, C sub C. Y C sub S. C sub S es A'S por F' sub S. A'S por F' sub S. ¿No es cierto? Y T sub S, ¿no? Está en el otro extremo. T sub S es A sub S por F sub S, ¿no? F sub S. ¿Alguna pregunta? Entonces, como hemos hecho diagrama del cuerpo libre, ¿ah?, hemos hecho diagrama del cuerpo libre. Es estática, ¿no es cierto? Eso es estática. Pero un ingeniero tiene que saber estática, pues. Entonces,
en lugar de estos esfuerzos, colocamos sus fuerzas equivalentes. Este esfuerzo da origen a un T, a su vez. Este otro bloque de esfuerzos da origen a unos esfuerzos de compresión, C sub C. Después también hay una fuerza resultante a la altura de refuerzos en compresión. Eso es C sub S, ¿no? C sub S, ahí está. ¿Y no hay más? ¿No? Bueno, y está P sub N, ¿no? Que no se ha movido para nada, ¿no es cierto? Y P sub N tiene una excentricidad. ¿Con respecto a quién se toma la excentricidad? Con respecto al centroide plástico, ¿no? Ahí viene la importancia del centroide plástico, ¿no? La excentricidad se mide con respecto al centroide plástico. Los brazos. El brazo de C sub S es D segunda menos D prima. El brazo de C, D segunda menos A medio. El brazo de T sub S, D menos D segunda. ¿No? ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí se hace equilibrio de fuerzas, nada más, ¿no es cierto? Lo único. Por ejemplo, P sub N por E. Esas son las fuerzas exteriores. Y lo otro ya es T sub S por D menos D segunda, C sub C por D segunda menos A medios, y C sub S por D segunda menos D. ¿Cierto? ¿Alguna pregunta? A ver. La fuerza nominal axial sale de un simple equilibrio de fuerzas verticales, ¿no? P sub N versus C sub C más C sub S menos T. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí, ingeniero. Entonces, con el gráfico anterior se halla el centroide plástico. Perdón, no entiendo su pregunta. Con el gráfico anterior se puede calcular el centroide plástico. El centroide plástico. No, ya calculamos el centroide plástico anteriormente. Usted no ha estado presente y está de segunda. Eso ya lo hicimos la clase anterior. ¿Cómo se encuentra de segunda? Ahí está. ¿No? Ahí está. Eso lo hemos visto en clase anterior. Ahí está. ¿Cómo hicimos el centroide plástico? ¿Usted ha estado presente en esa clase? ¿Usted cómo se llama? Linares, ingeniero. Linares. Linares Suico. Claro, eso lo hemos visto en clase anterior. Mire, AS, A'S, de segunda, H, y hemos visto cómo se determina el centroide plástico. Ahí está su procedimiento, ¿no? Ahí está. Sus simplificaciones, ¿no? Eso ha sido justamente lo anterior, pues. Exactamente lo anterior. Sino que estaba comparando con un artículo que decía de que para llegar al centroide plástico o bien se podía tomar momentos o si no, si la sección es simétrica, coincide con el centroide de la sección. Eso es cierto, pero se deduce una sección genérica, pues ya lo de simétrico es cuando AS sea igual a A'S, ¿no? Cuando AS sea igual, o A'S sea igual a S, entonces es simétrico. Pero la deducción que nosotros hemos hecho es genérica, y por eso es que el centroide plástico no está en el punto medio, no tiene por qué estar ahí tampoco. Será una particularidad.
¿Alguna otra pregunta? Bien. Es que las deducciones, como ustedes bien saben, son genéricas, ¿no es cierto? No son deducciones particulares para casos particulares. ¿Cómo va a ser eso? Las deducciones son genéricas. Una vez que se hace deducción genérica, usted ya aplica para casos particulares, ¿no? Eso está bien, pero la deducción tiene que ser genérica. Bien, entonces, aquí estamos al final graficando las resultantes. La resultante de PN. PN es quien ocasiona todo, ¿ah? PN es quien ocasiona, ¿no es cierto? Porque si este fuera cero, bueno, nada de esto hay, pues. ¿No es cierto? No hay. Claro que no hay. Miren, la carga PN tiene una excentricidad y es vertical, ¿no es cierto? Entonces, la carga PN, ¿por qué tiene excentricidad? Porque es la combinación de PN con un momento, ¿no es cierto? Y este momento está alrededor del centroide plástico. Entonces, se divide PN, el momento entre PN y le sale E. ¿De dónde se mide E? Del centroide plástico. Entonces, es un caso genérico. ¿Puede ser que E sea cero? Sí. Entonces, este señor está ahí en el centroide plástico, ¿no? Es un caso particular. Si E es cero, quiere decir que la fuerza es axial, ¿eh? Y axial no quiere decir que esté en un punto simétrico, porque esta distribución de refuerzo no es simétrica, no lo es. Claro, cuando A sub S y A' sub S sean iguales, sería ocioso deducir el centroide plástico, porque lo va a hacer y lo va a salir al medio, ¿no? Porque la distribución de acero es simétrica, cosa que se hace a menudo, ¿no? Se hace a menudo. En la mayoría de los casos, A sub S y A' sub S son iguales. Eso es innegable. Pero estamos preparados, ustedes van a estar preparados para cuando no sea así, para cuando la distribución de acero no sea simétrica. Bien. Entonces, en estas condiciones determinamos aquí los nombres de las fuerzas, ¿no es cierto? P sub n es la fuerza cuántica. O sea, quien genera todo esto es P sub n, ¿eh? Este es el que genera todo. Entonces, cuando actúe P sub n con una excentricidad E respecto del centroide plástico, entonces acá hay una distancia que se llama D menos D segunda. Esta otra que es D segunda menos A medios, ¿no es cierto? Para C sub C. Esta que es D segunda menos D prima, que es para C sub S. Bueno, ella se conoce, ¿no? Entonces ahí en la distancia, porque le va a tomar momentos, pues, ¿no? Va a tomar momentos. Tiene que conocer la distancia, si va a tomar momentos. Bien. Y claro, sumatoria de fuerzas verticales cero, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Son dos ecuaciones. Con dos ecuaciones es suficiente, ¿no? Es suficiente. Entonces, la fuerza nominal axial, ahí está. Ahí está, P sub n. ¿Cómo se llama P sub n? Fuerza nominal axial resistente, ¿no es cierto? Lo que resiste la columna. ¿A qué es igual? A C sub C más C sub S menos T sub S, ¿no? C sub C más C sub S menos, porque esta tiene el mismo signo PN, ¿no? Mismo signo. Pero despeja P sub N. Ahí está P sub N. Muy bien.
Entonces, esta es la suma de fuerzas verticales, ¿no? Después acá dice, se puede obtener el momento nominal resistente Mn, que es P sub n por E, haciendo equilibrio de momentos con respecto al centroide plástico. Entonces, M sub n es Pn por E. Ahí está. Pn por E, eso es horario, ¿no es cierto? Entonces, Pn va a ser igual a C sub S por D segunda menos D prima a C sub C por D segunda menos A medios, ¿no es cierto? Y a T sub S, que es, está ubicado a D menos D segunda. Entonces ya tenemos estos brazos, entonces podemos aplicar, ¿no?, equilibrio de fuerzas, equilibrio de momentos también. Entonces, el equilibrio de fuerzas verticales es este. El equilibrio de momentos es el que está ahí, ¿no? ¿Y qué cosa es Mn? Es Pn por E. Pn por E. Y Pn por E es igual a C sub C por D segunda menos A medio, más C sub S por D segunda menos D prima, más T sub S por D menos D segunda. ¿Alguna pregunta? Ya tenemos Mn y Pn, ya está ya resuelto, ¿no? Está resuelto. ¿Alguna pregunta? ¿Qué cosa es C sub C? Es el volumen de este bloque de Whitney, ¿no? Ese es C sub C. ¿Qué cosa es C sub S? Es la fuerza de compresión en el área A'S, o sea, A'S por F'S. ¿Y qué cosa es T sub S? A sub S por F sub S. Ya podemos reemplazarlo, ¿no es cierto? Ahí está, reemplazando se tiene. Entonces, en el primero, este de acá, tiene P sub n, punto 85, F'C a B, más A'S, F'S, menos él, miren. Claro, él es menos porque está en sentido contrario a ellos, ¿no? Interesante, ¿no? Este es menos porque está en sentido contrario a ellos. Y por otro lado, puede hallar Mn, ¿no es cierto? Multiplicando C sub C por su brazo, que es de segunda menos A medios, ¿no es cierto? Multiplicando CS por D segunda menos D prima, y multiplicando T sub S por D menos D segunda. Ya tiene todas las ecuaciones, tiene Pn y Mn. Puede resolver, ¿no? Puede resolver. ¿Alguna pregunta? Bien. La fuerza axial Pn, ¿no? La fuerza axial Pn no debe exceder la resistencia máxima a la carga axial, o sea, Pn máximo, ¿no? Porque hay un Pn máximo, ¿no es cierto? Porque lo que está queriendo decir acá es bien interesante. ¿Se puede hallar P sub n? Sí, claro. Pero este P sub n, esto es una ecuación, ¿no es cierto? Esto es una ecuación. Esto es una ecuación. Y puede conducir a cualquier resultado, pero este P sub n no debe exceder la resistencia máxima a carga axial. ¿Comprende, no? No debe exceder. No tiene sentido que exceda. Es absurdo. Los esfuerzos F'S y F sub S en las áreas de acero A'S y A sub S respectivamente se pueden determinar aplicando las relaciones siguientes, claro. O sea, por lo general, para resolver, por lo general se asume C, ¿no? Porque despejarse es bien complicado.
Entonces se asume C, ¿no? Se asume una ubicación del eje neutro. Entonces se asume C y conduce a determinar F'S y F sub S, ¿no? Claro, por otro lado, las magnitudes de F'S ni de F sub S deben exceder a F sub Y, claro, pues si el acero tiene un esfuerzo de fluencia, no podría, ¿no?, exceder el esfuerzo de fluencia del acero, sería absurdo, ¿no? Claro, como esta es una ecuación, usted puede poner aquí lo que quiera, le puede dar más de F sub Y, entonces tendría que tener cuidado de revisarlo nuevamente, ¿no? Igual en este caso. A ver, ¿alguna pregunta? El ingeniero Vega me explicó, ¿no?, que en el seminario de ayer les ha enseñado a construir un diagrama de interacción. ¿Es así, señor Santos? ¿Está usted ahí? Sí, ingeniero. Hizo un problema, un diseño de una columna y nos mostró cómo debemos realizar una hoja de cálculo también. Bien. Nosotros también vamos a hacer, ¿no?, la construcción de un diagrama de interacción. O sea, eso hay que entenderlo, ¿no? Entenderlo. La próxima clase vamos a hacer eso. Vamos a construir el diagrama de interacción, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí, ingeniero, ¿en qué momento adquirió el nombre de carga fuerza axial P sub N? Porque hace rato me dijo que no, como no actúa en el centro plástico, no se le puede denominar carga axial, el P sub N. Ahí está P sub N, pues. Ahí está P sub N. ¿Cuál es la pregunta de usted, perdón? No, sí, porque ya se le está denominando carga, fuerza axial. Bueno, es Ese no es- que P sub N, mire, P sub N responde a esta expresión, ¿no es cierto? Responde a esta expresión. P sub N, ¿cómo se determina P sub N? Con el aporte del concreto, ¿no es cierto? Este es el aporte del concreto. Este es el aporte del acero en compresión. Y este es el aporte del acero en tracción. ¿Está claro eso? Sí, claro. Ya. Aquí se ve clarísimo, ¿no es cierto? P sub N es la... ¿De dónde ha salido esta expresión? De C sub C, ¿no es cierto? Esta otra, ¿de dónde ha salido? De C sub S. Y esta otra, ¿de dónde ha salido? De T. Esta carga no es axial. Esta carga es la suma de tres fuerzas, ¿no es cierto? C sub C y T sub S. Suma algebraica, ¿no? Esta tiene el signo contrario. Entonces, ahí está, C sub C más C sub S. Es equilibrio de fuerzas verticales. Es equilibrio de fuerzas verticales, ¿no? C sub C, este es hacia abajo, ¿no? Entonces, C sub C más C sub S menos PN, eso tiene que ser, perdón, C sub C más C sub S menos T sub S es PN, ¿no es cierto? Aquí está viendo las flechas. Este es para abajo, este es para arriba y este es para abajo. Entonces, P sub N es C sub C más C sub S menos T sub S. ¿Dónde está axial la carga? Aquí no hay ninguna carga axial. Absolutamente. ¿Está claro eso? Sí, ingeniero, solo que como más abajo se le denominaba como fuerza axial, por eso era mi pregunta. No, a ver. Hay fuerza nominal axial resistente. Ah, ya, ese es nominal. Ajá. Nominal, claro.
es nominal, no es axial, es nominal, o sea, se le denomina así, pero no está en el eje, ¿no? No está en el eje. ¿Me dejo entender, no? No está en... Sí, ahora sí ya me quedó claro. ¿De qué eje puede hablarse si hay una carga por aquí, otra por acá y otra por acá, y acá hay una que no se ve porque está en el concreto? ¿Comprende? Es una suma de fuerzas, nada más. Eso es una suma de fuerzas. O sea, no es que la carga esté en algún lugar. Tanto así que, repito, ¿no? Mire, P sub n tiene una excentricidad, ¿no es cierto? Tiene una excentricidad que es mn entre pn. ¿De dónde se mide la excentricidad? Del centroide plástico. No se mide del eje de la columna, ¿no es cierto? La columna puede tener su eje aquí en h y medio, ¿no es cierto? La columna tiene su eje aquí en h y medio, sin duda, ¿no? H y medio. Pero ahí no está la carga. La carga está en el centroide plástico. ¿Comprende, no? Esta es una deducción de cómo se comporta la sección de la columna. Esta es una sola sección. ¿Por qué digo una sola? Porque la columna tiene pues una longitud, ¿no? Que es digamos, la longitud libre entre un piso y otro piso. Entonces, la próxima clase, y yo voy a entrar más en detalle para que ustedes se den cuenta, para que ustedes lo entiendan. Esto hay que entenderlo. Tienen que tener mucho cuidado, porque esta carga, y les acabo de decir, que esta carga puede estar acá como puede estar al otro lado, por supuesto que sí. Miren, la próxima clase, no se la pierdan, porque yo les voy a demostrar que en una misma columna esta carga puede estar allí y en la misma columna está acá a este lado. Háganme acordar, ¿eh? Porque eso ocurre. O sea, esta carga está allí porque el momento es horario, ¿no es cierto? Este momento de aquí, ¿se da cuenta? Este momento es horario. Entonces, como este momento es horario, entonces esta carga se desplaza hacia la derecha. Pero el momento puede ser antihorario y entonces esta carga se desplaza a la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, en un mismo piso de un edificio, estimados alumnos, ocurren los dos momentos. Quizá muy pocos ingenieros se den cuenta de eso. Bueno, ustedes van a estar entre los que sí saben eso. Hay una enorme cantidad de ingenieros que no se han percatado de eso. No están ustedes incluidos en ese grupo. Ingeniero, ¿Sí? una consulta. Ese movimiento que usted dice se debe, bueno, o se evidencia en todo caso por el diagrama de momento reflector de cómo varía en la columna. Claro, por supuesto. Por supuesto, el diagrama de momentos flectores nos va a decir a dónde se va esta carga. Claro que sí, por supuesto que sí. Bien dicho. ¿Alguna otra Ingeniero, pregunta? Sí. entonces otra consulta, otra cosa más. Entonces, en el caso cuando el día es muy pequeño y prácticamente toda la sección está con presión, según lo que nos enseñó ayer el profesor en el seminario, se ve que el diagrama de interacción cuando el momento nominal es muy pequeño, entonces la fuerza entonces es muy grande, ¿no? Pero ahí, según la norma, creo que lo truncan. No sé si podría dar alguna explicación sobre eso. No, a ver, creo que tengo acá los diagramas, todavía lo podemos mostrar para contestar a su pregunta. Hay mucho todavía que aprender, ¿ah?
Miren, todo esto. Estas son las expresiones analíticas. Hace muchos años no se usaba los diagramas de interacción y se decía analítico. Ahí está. Esta es la fórmula. No, lo que ustedes llaman fórmula. Este es larguísimo, ¿no? Ya, usted acaba de preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que ha preguntado? Disculpe. Eh, Ahí bueno, está. ingeniero, lo que Ya. pasa es que ¿Cuál es su como pregunta de según usted? el diagrama de interacción, Sí. se ve de que, digamos, cuando el momento nominal es pequeño, la fuerza nominal aumenta, pero según la norma, tiene un límite, ahí lo trunca ese valor como valor nominal máximo. Pero Bueno, justo ahí, en esos casos, la excentricidad es pequeña, ¿no? Entonces la sección está prácticamente toda con presión. No sé si podía explicar un poquito más sobre eso. no le entiendo bien su pregunta. No le entiendo bien su pregunta. A ver, ¿qué es? Veamos las expresiones analíticas, ¿ya? Que hemos deducido. Ya. ¿Cuál es su pregunta? Disculpe. O sea, más que nada quisiera saber por qué trunca la norma en un pene máximo, ¿no? ¿Por qué lo trunca justo cuando la intensidad es muy pequeña? ¿Por qué trunca qué? Disculpe. ¿Por cuál es la pregunta? Según la norma, en el diagrama de interacción, el momento nominal tiene un valor máximo, ¿no? Pero la norma lo trunca un valor un poco menor. La Y norma quisiera lo saber por trunca. qué lo hace, ¿no? No, ¿Qué se debe? no estoy enterado de eso. Usted, no sé de dónde ha obtenido eso de que la norma lo trunca, no entiendo. Bueno, ayer el ingeniero en el seminario explicó que, ¿no? Que del diagrama de interacción nos sale una curva, ¿no? Una curva cerrada, ¿no? Pero la norma lo sigue acotando más esa curva. Bueno, eh, nosotros vamos a hacer, digamos, progresivamente, ¿no? La enseñanza, ¿no? A mí me toca hacerlo progresivamente, ¿no? Para que ustedes lo entiendan. El seminario de ayer, digamos que debió haber sido la próxima semana, cuando ustedes conozcan bien esto. ¿Una otra pregunta? Porque usted está asegurando algo que no me consta. Dice que la norma lo trunca. Yo no conozco nada de eso. ¿Ah? La norma, ¿qué cosa trunca la norma? Perdón. ¿Usted lo ha comprobado eso? Disculpe. No, no ingeniero, por eso quería saber No, pues, su opinión, usted, su criterio. claro, usted, miren, ustedes son alumnos, están aprendiendo, ¿no es cierto? Tienen interés, ¿no? Eso me parece muy bien. Pero este aprendizaje es, digamos, gradual, ¿no? Ordenado. A mí me parece que el seminario sobre diagrama de interacción, sí está bien, eso está bien. Eso está bien. Porque ya les he demostrado, miren, ¿no? Fíjense, ahí está. Miren esto. ¿Quién resuelve esto? Es trabajoso, ¿no es cierto? Trabajosísimo. Con esto se diseña. Yo he diseñado con esto, claro, hace un montón de años, cuando era estudiante. Pero esto ya no se usa, pero es cierto, esto es una deducción analítica que despeja P sub n, mire, despeja P sub n, lo obtiene en función de E', ¿no? Ustedes no saben qué cosa es E', ¿no? M', ¿sí? Entonces, esto es bien trabajoso. Entonces, como es trabajoso, entonces el señor
Whitney, si usted traza la relación entre P y M, tiene una curva. Y si traza la misma ecuación, ¿no es cierto? La relación entre P y M tiene otra curva. Va a tener dos curvas. Dos curvas son diferentes. Mire, diferentes. ¿Lo ven, no? Diferentes. Tiene nada que ver esta curva con esta otra. Esta curva es cuando la columna falla por compresión. Y esta otra curva es cuando la columna falla por tracción. Entonces, en este punto se llama falla balanceada, porque la columna falla por ambos lados, por la tracción y por la compresión. Entonces, esto se bota, ya se elimina, ¿no es cierto? No tiene sentido. Esto también se elimina. Entonces, usted tiene una curva azul que no es continua para empezar. Mírelo bien, ¿eh? No es continua, ¿no es cierto? ¿Qué va a ser continua esta curva con otra? No, no es continua. No es continua. Entonces, en esta zona, las columnas fallan por compresión. Y en esta zona, las columnas fallan por tracción. Eso tiene que aprender, porque si no, no va a entender la curva de interacción. No sé, le pueden dar una hoja de cálculo y puede ser que aplique la hoja de cálculo, pero no la entiende. Se ha mecanizado usted. El que haga una cosa mecánicamente es un robot, ¿no? Es un robot, no es un ingeniero. Entonces, de ahí viene, miren, esta zona, la columna falla por compresión. Esta zona de acá, la columna falla por tracción. Entonces, no se dibuja esta curva, no se dibuja este pedacito, y ese es el diagrama de interacción. Ese es el diagrama de interacción. Así se construye el diagrama de interacción. Lo vamos a hacer en clase, ¿no? Ahí está. Ahí están los diagramas. Ahí están. Entonces, esta zona es P sub U, ¿no es cierto? P sub N, perdón. P sub N, ahí está, miren. Ahí está la curva, ¿no es cierto? Ya les mostré antes. Ahí está la curva. Llega allí y ahí la curva cambia, porque la falla es por tracción, porque esta zona de arriba la falla es por compresión. ¿Correcto? Esto está en el libro de Whitney, ¿eh? Que les he recomendado. Véanlo ahí. Luego hay una excentricidad mínima. Entonces, la excentricidad mínima corta estas curvas y a partir de esta curva, ¡plac!, traza una horizontal. Me imagino que eso es lo que usted dice que la trunca, ¿no? Más o menos deduzco que eso es lo que usted no ha logrado entender. No ha logrado entender. Es que yo les recomiendo que no apliquen hojas de cálculo. Si usted no lo entiende, la única hoja de cálculo que usted debe aplicar es la que usted haga. Eso sí, pero no la que haga otro. Es un error eso, es un error grueso. Tenga paciencia, ¿no? Tenga paciencia. Ustedes van a conocer esto, pero tengan paciencia. ¿Vamos a construir una hoja? ¿Vamos a construir una curva? Sí, lo vamos a hacer en clase, ¿no? Lo vamos a hacer. ¿No? Y bueno, esos son otro tipo de curvas. Ahí son en tracción también, miren. Elaboración del diagrama de interacción, ¿no? ¿Lo ven? Eso lo vamos a ver la próxima clase, por favor. ¿Sí? Lo vamos a hacer en detalle, ¿eh? Como ustedes pueden ver, ¿no? A mí me gusta entender, pues, lo que estoy haciendo, ¿no? No lo voy a hacer mecánicamente, pues, ¿no? Ahí está. Tiene su trabajo también. Hacer la hoja de cálculo tampoco es un juego, ¿no? ¿No? Tampoco es un juego. Ahí está, miren. A eso vamos a llegar nosotros, ¿sí? Tengan paciencia. ¿Alguna otra pregunta?
Muy bien, vamos a pasar lista. Muy bien, presten atención a la lista. El señor Alvarado, Presente, ingeniero. Álvarez Velázquez, a la señorita Arguiri, Presente, ingeniero. Ayora Gutiérrez, Ayora Suárez, Presente, ingeniero. Barrios Arroyo, Presente, ingeniero. Buenas tardes. buenas tardes. Cauchos Anjasi, Chagua Carhuamaca, Presente, ingeniero. Buenas tardes. buenas tardes. Contreras, la señorita Contreras, Juanilo Rivera, Guevara Ponte, Guamán Yaranga, Guaraca Alejo, Hurtado Cucho, Presente, profesor Hurtado. Linares Suico, Presente, ingeniero. Lipa Mamani, Presente, ingeniero. Buenas tardes. buenas tardes. Matius Miranda, Moroco Quispe, Presente, ingeniero. Paredes Artica, Presente, ingeniero. Quirós Castillejo, Presente, ingeniero. Paredes, presente, ingeniero. Quirós Castillejo, Presente, ingeniero. Rojas Nicasio, Presente, ingeniero. Buenas tardes. buenas tardes. Santos Villena, Presente, ingeniero. Buenas tardes. buenas tardes. Tarazona Lastra, Presente, ingeniero, buenas tardes. buenas tardes. Yauri Quispe. A ver, vamos a revisar. El señor Yauri, Matius Miranda, Guaraca Alejo, Guamán Yaranga, Guevara Ponte, Juanilo Rivera, la señorita Contreras, Caucho Sanjasi, Álvarez Velázquez, muy bien. A ver. ¿Van a responder el lunes? Sí. A ver, nosotros hemos brindado la oportunidad a todos los alumnos de tener una nota que está basada en sus apuntes de clase que ustedes presenten. Sin embargo, esto no ha tenido mucha acogida. Es mi obligación decirles que esta es una nota que no es reemplazable. Si ustedes no desean presentar sus apuntes, no lo hagan, pero no van a tener la nota, o sea, van a tener 0, y esa nota es irreemplazable. Muy bien. Entonces, los espero el día lunes, ¿sí? Ingeniero, disculpe, ¿la próxima semana también se puede presentar? La próxima semana, no, el día lunes es el último día. Ya, ingeniero. ¿Y usted por qué pregunta? ¿Usted cómo se llama? Tarazona, ingeniero, todavía no he presentado. Así, ¿no? Está usted muy ocupado. Miren, todos los que desean, háganlo. Después del lunes no va a haber ya ninguna otra oportunidad. Los que deseen, suban sus apuntes el día domingo.
el lunes haremos todo lo posible pues, para preguntarles sobre sus propios apuntes. Muy bien, los espero entonces el día lunes. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Esto. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes.